El sol de Madrid bañaba las calles con su luz dorada mientras Lucía caminaba a paso rápido, adelantando a los transeúntes adormecidos. De vez en cuando miraba el reloj de reojo. Llegaba tarde, y no podía permitírselo. Hoy estaba programada una reunión con el nuevo director, y la asistencia de todos los empleados era obligatoria. La oficina de Lucía se encontraba en el último piso de un edificio moderno con ventanas panorámicas que ofrecían una vista impresionante de Madrid. Trabajar en una de las mejores empresas de arquitectura de la ciudad la había acostumbrado a un ritmo frenético, constantes plazos y demandas interminables de los clientes. Pero este lugar había sido su refugio 6 años atrás, cuando reunió todo su valor para escapar de su antigua vida. Al llegar al piso, los empleados ya estaban agrupados cerca de la sala de reuniones. Lucía respiró hondo, se ajustó la chaqueta de su traje formal y dio un paso al frente. Su confianza habitual apenas vaciló, hasta que lo vio. Miguel Navarro. Estaba de pie junto a la gran mesa, conversando con el arquitecto principal de la empresa. Alto, con un impecable traje azul marino que le quedaba como un guante, y un destello plateado en sus gemelos que brillaba bajo el sol. Su cabello oscuro estaba un poco más largo de lo que recordaba, y las líneas firmes de su rostro reflejaban la seguridad de un hombre acostumbrado a mandar. Lucía se detuvo un instante, incapaz de creer lo que veía. Algo dentro de su pecho se contrajo, como si hubiera caído en una trampa. Su corazón empezó a latir con fuerza. No puede ser, pensó. Buenos días, dijo una voz profunda y grave. Lucía se sobresaltó. La voz era de Miguel, pero se dirigía a todos los presentes. Su mirada recorrió la sala y se detuvo un segundo más de lo necesario en Lucía. Él la reconoció. Sintió como la sangre se helaba en sus venas. 6 años. 6 largos años había estado huyendo de su pasado, construyendo una nueva vida, olvidando todo lo que una vez los había unido. Había cambiado, su estilo estricto, su cabello recogido, su profesionalismo frío. Todo aquello era su escudo. Pero una sola mirada suya bastó para derribar esa barrera como si fuera un castillo de naipes. Miguel no dijo nada directamente, pero su expresión, esa media sonrisa, una ligera inclinación de la cabeza, decía más que cualquier palabra. Hoy hablaremos sobre los cambios estratégicos en nuestros proyectos, empezó, colocando unos documentos sobre la mesa. Su voz era tranquila, pero en ella resonaba una autoridad inquebrantable. Lucía apenas consiguió sentarse en una de las sillas. Sintió nuevamente como su mirada se posaba sobre ella, pero esta vez no levantó los ojos. Sus dedos apretaron con fuerza el bolígrafo, intentando ocultar el leve temblor de sus manos. Hace 6 años. Los recuerdos irrumpieron en su mente como un torrente. Una cálida noche en Barcelona, el aroma del mar y los besos ardientes de Miguel sobre su piel. Su pasión había sido abrumadora, pero también peligrosa. Miguel, hijo de un poderoso empresario, siempre había vivido bajo sus propias reglas, y ella había sido para él el fruto prohibido. Lucía aún recordaba aquella noche en la que descubrió sus mentiras. Su corazón se había roto en 1000 pedazos, y su alma estaba aterrada. El presente. La voz de Miguel llenó de nuevo la sala de reuniones, resonando como un eco en el pecho de Lucía. Estaba de pie justo frente a ella, y cada una de sus frases parecía dirigida únicamente a ella. Tendremos tiempo suficiente para discutir todos los cambios en detalle. Pero quiero destacar que el éxito de esta empresa siempre ha estado en el trabajo en equipo. Estoy seguro de que juntos alcanzaremos nuevas alturas, dijo con una ligera sonrisa. Sus palabras eran simples, pero su mirada estaba cargada de significado. Lucía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Era una amenaza? ¿Un aviso? ¿O simplemente un juego que él disfrutaba? Cuando terminó la reunión, Lucía intentó salir de la sala lo más rápido posible, pero, para su horror, Miguel fue más rápido. Y Lucía, dijo en voz baja, deteniéndola cerca de la puerta. Su tono era suave, pero tenía la firmeza de quien no aceptaba un no como respuesta. Lucía se giró lentamente, esforzándose por mantener la calma. Señor Navarro, respondió con toda la frialdad que pudo reunir. Una ligera sonrisa apareció en sus labios.
¿De verdad creíste que podías esconderte para siempre? Dentro de ella, todo se sacudió. Sus palabras ardían como metal al rojo vivo. No entiendo de qué está hablando, replicó, alzando el mentón. Miguel dio un paso hacia ella. Ahora estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Y claro que lo entiendes, susurró, y su voz se volvió casi íntima. Tenemos mucho de qué hablar, Lucía. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola con el corazón latiendo descontrolado en su pecho. Lucía sabía que su pasado la había alcanzado. Pero no iba a rendirse sin luchar. Han pasado 6 años desde el día en que Lucía estaba a punto de convertirse en esposa de Sergio. Mucho tiempo ha pasado, pero cada vez que sus pensamientos regresan a esa noche, su corazón comienza a latir más rápido y en su estómago aparece el mismo frío que sintió entonces. Estaba junto a la ventana, mirando la ciudad, pero su luz no lograba disipar las sombras que se escondían en su memoria. Sergio era el ideal. Era rico, guapo, exitoso. Le prometió el mundo y el amor, y ella le creyó. Él era su futuro, su apoyo. Sin embargo, el día antes de la boda, todo se vino abajo. Esa noche, cuando ella, con su vestido blanco, estaba a punto de convertirse en su novia, su vida cambió para siempre. No podía imaginar que el hombre que amaba, el hombre con quien había construido planes de futuro, resultara ser el que la haría temblar de miedo. Todo comenzó como una típica preparación de boda. Pero esa noche, 1 hora antes de que se encontraran en el salón de novios, Sergio cambió. Lucía lo notó desde el principio. Su rostro, su extraña silenciosidad. Luego, su mirada, que ya no estaba llena de amor como antes, sino fría como el hielo. Sintió que algo no iba bien. Él le dijo que tendrían una noche especial y, de repente, se transformó en otra persona, completamente ajena. Intentó sonreír, pero era solo una máscara. Por dentro, todo en ella gritaba. En el momento en que él cerró la puerta de la habitación, Lucía comprendió, estaba atrapada entre esas paredes doradas. No vas a salir de aquí, dijo él, como si fuera un hecho, no una amenaza. Su voz era baja, casi un susurro, pero sonaba cargada de una amenaza oscura que la hizo sentir como el miedo le congelaba el cuerpo. Lucía tembló, y trató de encontrar una salida. No podía respirar, su pecho se oprimía y en su mente solo había un pensamiento: necesito salir. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y apareció él, Miguel Novaro. Él era amigo de la familia de Sergio, pero ahora eso no importaba. Cuando entró, sus ojos se encontraron con los de ella, y Lucía supo que no solo era un amigo. Era el hombre que podía salvarla. Miguel no hizo preguntas sobre lo que sucedía. Inmediatamente se acercó a Sergio, su figura era segura, como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. No estaba asustado. Sabía qué hacer. Lárgate, Sergio, dijo con tono frío, como si solo estuviera hablando con alguien que ya lo había decepcionado. Pero en su voz había algo más, una advertencia. Sergio bufó y trató de responder, pero Miguel no le dio tiempo. Dio un paso adelante y se interpuso entre él y Lucía, como un protector. «Estás a salvo conmigo», dijo Miguel, sus palabras sonaban tan seguras que ella casi creyó en ellas. Tomó su mano y, sin darle a Sergio la oportunidad de intervenir, la sacó de la habitación. Los pasillos del hotel parecían oscuros y largos, cada paso resonaba en los ecos, como si las paredes susurraran sobre lo que había ocurrido. Miguel la guiaba con seguridad, como si conociera cada rincón del edificio. Lucía ya no podía contener las lágrimas, caían por sus mejillas. Todo lo que había sido tan cercano, tan soñado, se había destruido en cuestión de minutos. Y Miguel, yo, apenas podía pronunciar las palabras, su voz temblaba. Él no se giró, pero su mano, que apretaba la suya con firmeza, era suave en su toque. No tienes que decir nada. Estás a salvo, Lucía, no te voy a dejar, dijo. Y en ese momento, entre el miedo y la impotencia, ella sintió como su corazón hacía un giro extraño. Ese hombre, Miguel, era el que podía protegerla. No solo la había sacado del peligro, sino que era la fuerza que podría vencer al mundo. Era el que no le pedía promesas,
solo estaba a su lado. Caminaron por el vestíbulo, pasando por la recepción, por las puertas de vidrio, hasta llegar al lugar donde la libertad los esperaba. Cuando ella salió al aire libre, el aire era fresco y frío, y la ciudad los rodeaba con su luz brillante. Pero por dentro, sentía vacío. Estaba agradecida con Miguel, pero su corazón estaba pesado. No entendía qué estaba pasando. Miguel se detuvo y la miró. «Tienes que sentir que es hora de irte», dijo, sin preguntar. «Que esto no es solo una noche. Es el fin. Ambos lo sabemos». Lucía permaneció en silencio. Sintió como sus palabras le llegaban al alma, pero no pudo responder. Estaba asustada, insegura, pero también extrañamente emocionada. Miguel era el que podía salvarla. ¿Pero qué pasaría después? ¿Qué sería de ellos? Cuando llegaron al coche, Miguel tomó su mano y la miró a los ojos. «No estás sola», dijo, y ella sintió como sus palabras tocaban su piel. Por la mañana, despertó en la habitación que habían alquilado, y cuando abrió los ojos, él ya no estaba allí. En su lugar, solo encontró una nota: «Gracias por todo, pero no debemos vernos más». Pero todo no era tan sencillo. Lucía dejó esa carta y desapareció. Pero en su corazón quedó una pregunta sin resolver. ¿Alguna vez olvidaría al hombre que la salvó esa noche? Cuando Miguel dijo «Lucia, quédate después de la reunión», su corazón latió más rápido. En su voz no había ni una pizca de calidez, solo la determinación fría y estricta con la que siempre conseguía lo que quería. Los 6 años que habían pasado sin verse parecían no haber existido para él. Estaba allí, y ella se encontraba nuevamente frente a él, como aquella noche en la que él se convirtió en su salvador. Pero ahora las cosas habían cambiado. Sabía que no podía evitar la conversación. La habitación en la que estaban era casi impersonal. Una oficina espaciosa, con líneas rígidas, ventanas de suelo a techo, pero para Lucia esos detalles no importaban. Toda su alma estaba centrada en una sola persona, Miguel, que estaba frente a ella, apoyado en la mesa. Su mirada era penetrante, y Lucia sentía como si pudiera atravesarla. Sabía que su pasado la había alcanzado. El periodo de 6 años en el que había intentado olvidarlo parecía haberse desvanecido. Él lo sabía todo. Siempre lo había sabido. «No nos hemos visto en 6 años», comenzó él, su voz baja pero cargada de ira reprimida, algo que no se podía pasar por alto. «Y de repente, trabajas para mí». ¿Una casualidad? Lucia no respondió de inmediato. No podía. Las palabras se atoraron en su garganta, y la mirada de Miguel no la dejaba en paz. Sabía que su pasado la había alcanzado. Los 6 años de intentar esconder su secreto parecían haberse desvanecido. Ahora él estaba allí, delante de ella, y todo lo que había construido se estaba desmoronando en un solo momento. «Madrid no es una ciudad tan grande», respondió, manteniendo una calma tensa, intentando ocultar el nerviosismo que sentía. Evitaba su mirada, mirando hacia la ventana, pero la sombra de él seguía persiguiéndola. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaron con descontento, y Lucia de repente se dio cuenta de que su pasado y sus errores finalmente estaban en su puerta. No podía huir de él, como no podía huir de su historia. ¿De verdad? Y también dicen que tienes un hijo, dijo, y en su voz sonaron notas de furia que hicieron que Lucia sintiera como si el aire se apretara a su alrededor. Fue como un golpe de rayo. Sintió como la tierra se desvanecía bajo sus pies. Todo su cuerpo se llenó de una sensación de vulnerabilidad. Él lo sabía. Él sabía de Daniel. Cerró los ojos, sus manos se apretaron involuntariamente en puños, y su corazón latía con fuerza. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo adivinó? ¿Cuántas veces se había convencido de que su secreto estaba a salvo, que se había ido para que su sombra no la alcanzara? Pero ahora, frente a ella, estaba Miguel, el hombre que estuvo más cerca de ella, y parecía que todo se desmoronaba. «Se llama Daniel», dijo con dificultad, su voz temblaba, pero ya no podía seguir callando. Ya no podía ocultarse. Él había penetrado en lo más profundo de su alma, y no podía evadirlo. Miguel no dijo nada, pero su rostro cambió. Cerró los ojos,
Y Lucia notó cómo sus dedos se apretaban, como si estuviera tratando de contener las emociones que lo invadían. Era fuerte, intrépido, pero ahora algo en su pecho lo estaba sofocando, como una roca pesada. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me dijiste?, preguntó él, pero en su voz había no solo enojo, sino también dolor. Dolor por no haberse confiado en él. Dolor por no haber creído en sus sentimientos. Lucia intentó encontrar las palabras, pero no las encontraba. Lo miró, y su corazón se rompió. Todo era demasiado complicado, demasiado difícil para que él lo entendiera. No podía contarle la verdad, no podía hablar de sus miedos, de lo que temía, de que su propia inseguridad la había llevado a esa decisión. Porque tenía miedo. Miedo de que me lo quitaras. Eres rico, influyente y peligroso, exhaló. Sus palabras eran como cuchillos que le atravesaban el corazón. Pero no podía detenerse. Ese momento había llegado, y no podía retrasarlo más. Tenía que decirlo. Miguel dio un paso hacia ella, y sintió como su cuerpo se llenaba con esa antigua sensación. Esa sensación de seguridad y de desesperada atracción de la que no podía escapar. ¿Peligroso? ¿Para ti? Su voz se hizo baja, dio un paso hacia ella. Lucia se detuvo. Su corazón latía con fuerza, su respiración se hizo superficial. Todo su cuerpo respondía a su presencia, a su cercanía, como aquella noche, cuando perdió el control. Estaba tan cerca. Su fragancia, su calor, todo eso la envolvía como una fuerza invisible. Ya no era el hombre que temía. Era aquel del que ya no podía huir. Y en ese momento, Lucia entendió que ya no podía escapar de la verdad. Miguel insistió en ver a Daniel. Sabía que el encuentro con el niño no era solo una curiosidad, sino el primer paso para establecer un vínculo con su hijo. Lucía intentó disuadirlo, pero él no cedió. En sus ojos brillaba una determinación que le decía que ya no podría detenerse. Se encontraron en el parque cerca de la casa de Lucía, donde Daniel solía jugar. El niño estaba completamente absorto en su juego con una pelota, su risa, brillante y viva, se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Cuando Lucía vio a Miguel acercarse a él, su corazón dio un vuelco. Era como si el mundo entero se detuviera, y todo lo que habían estado ocultando estuviera a punto de salir a la luz. Miguel se detuvo junto al niño, se agachó, y su mirada estaba llena de un interés sincero y tierno. Lucía se quedó un poco atrás, observando su primer encuentro, sin saber cómo reaccionar. Sentía como la tensión aumentaba, como si una tormenta de emociones estuviera a punto de desatarse. «Bola, campeón», dijo Miguel con una sonrisa suave, mirando al niño. Su voz era cálida, casi cariñosa, y Daniel, sintiendo algo, giró y lo miró. El niño no sentía ninguna amenaza, solo curiosidad. Miguel era un extraño, pero en su mirada había algo que inspiraba confianza. Daniel desaceleró su juego, observando al hombre que ahora estaba junto a él. Lucía no pudo evitar notar lo mucho que se parecía a su padre. Esos mismos ojos oscuros y expresivos, esa sonrisa confiada, como la de Miguel. Un nudo se formó en su pecho al darse cuenta de cuánto se parecían. ¿Eres el nuevo amigo de mamá?, preguntó Daniel con una sonrisa inocente. Sus preguntas eran directas, y no había ni rastro de miedo ni desconfianza. Él era solo un niño, y en su mundo todo parecía simple. Miguel, al mirarlo, sintió algo profundo que lo tocó. Pero no dejó que las emociones lo dominaran. En su rostro permaneció la calma, aunque una leve sonrisa curvó sus labios. «Se podría decir que sí», respondió suavemente, mirando a Lucía. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese intercambio silencioso, había muchas palabras no pronunciadas. Él no era solo un nuevo amigo, era parte de su futuro, parte de la vida de Daniel, y tal vez, incluso parte de la vida de ella. Era algo más que una simple coincidencia. Miguel entendió que no podía dejarlo estar. Quería ser parte de la vida del niño, y eso significaba que él y Lucía tenían que enfrentarse a su pasado. Lucía sintió como todo en su interior daba un vuelco. Su corazón latía con fuerza, y su mente estaba llena de preguntas y dudas.
Sabía perfectamente que este encuentro no era casual. Miguel no iba a dar un paso atrás. Él lucharía por un lugar en la vida de Daniel, y eso significaba que ella tendría que enfrentarse a las consecuencias de todo lo que había ocultado. A todos esos secretos que había guardado. Y antes de que pudiera decir algo, Miguel, sin apartar la vista de ella, dijo: Lucía, no voy a dejar que sigas ocultándote. Voy a ser parte de su vida, y no puedes detenerme. Esas palabras llegaron a su alma, y sintió como su mundo se desmoronaba. Tenía miedo. Miedo de que sus secretos salieran a la luz. Miedo de que ya no pudiera proteger a su hijo de este mundo, de Miguel y su poder. Pero al mismo tiempo, sabía que ya no podía esconderse. Miguel estaba decidido, y su fuerza era tal que solo podía rendirse. Te has escondido demasiado tiempo de esto, continuó él, su voz firme, pero con una amenaza latente. Ahora estoy aquí, y tienes que aceptarlo. Lucía respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Se giró hacia Daniel, que seguía jugando, y vio cómo se acercaba a ellos, sonriendo y extendiendo la pelota. ¿Quieres jugar con nosotros? Él le preguntó, con genuina curiosidad, sin comprender todo el peso de lo que ocurría a su alrededor. Miguel miró a Lucía, y su mirada se suavizó. Con gusto, respondió, tendiendo la mano al niño. Pero Lucía sabía que este encuentro lo había cambiado todo. Solo podía observar cómo sus mundos comenzaban a entrelazarse, y cómo sus secretos se volvían insoportables para ella misma. Todos esos años había ocultado la verdad, pero ahora estaba al borde de algo que ya no podía seguir guardando. El tiempo parecía detenerse cuando los brazos de Miguel la rodearon con una fuerza protectora. Lucía se entregó al abrazo, sintiendo que finalmente podría dejar ir todos esos años de dudas, de miedo, de solitaria lucha. La lucha por su hijo, por su vida, por su independencia, todo se disolvía lentamente en su pecho cuando él la tocaba. Y aunque aún quedaba un retazo de desconfianza, ella no podía negar lo que sentía. ¿Por qué ahora, Miguel?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Había tantas preguntas, tantas cosas que no entendía. ¿Por qué había aparecido nuevamente en su vida después de todo lo que había pasado entre ellos? ¿Por qué de nuevo debía estar cerca de él? Porque no pude olvidarte, Lucía. A pesar de todo, no pude dejar de pensar en ti. Cada día sin ti fue un día perdido, y ahora que te tengo cerca, no quiero dejar que te vayas otra vez, respondió él, acariciando su rostro con ternura. Lucía lo miró, los ojos llenos de emociones encontradas. Cada palabra de él parecía atravesar su corazón, destilando una sinceridad que la sorprendía. La voz interna, que durante todos esos años le había intentado convencer de que sus sentimientos por él eran solo un engaño, ahora parecía callarse. ¿Oí, Daniel?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. ¿Cómo iba a permitirle a Miguel entrar en la vida de su hijo después de todo lo que había pasado? Lo quiero en mi vida, Lucía, respondió él, sin vacilar. Su voz era firme, sin duda alguna. Lo quiero a él y a ti. No hay nada que me importe más ahora que los dos. Si tú lo permites, quiero ser su padre, quiero darle lo que nunca tuve, lo que un niño como él merece. Las palabras de Miguel, sus declaraciones sinceras y llenas de esperanza, hicieron que el corazón de Lucía latiera más rápido. Tal vez, solo tal vez, él realmente había cambiado. Quizá la tormenta que sentía cuando estaba cerca de él ya no regresaría. El miedo regresó por un momento, como una sombra en lo más profundo de su mente. ¿Podía realmente confiar en él después de todo? ¿Podía olvidar al hombre del pasado, aquel que la había asustado hasta lo más profundo de su ser? ¿Y qué quieres decir con ser su padre?, preguntó ella, intentando sonar indiferente, aunque su corazón ya palpitaba con esperanza. Quiero que seas mía, Lucía. Quiero ser parte de tu vida, parte de la vida de Daniel. Y quiero que me dejes ser ese hombre para él. Se inclinó hacia ella, sus labios rozando su oído, la calidez de su aliento la hizo temblar. Ya no te dejaré ir. No lo haré. Un nudo se formó en su estómago. Lucía cerró los ojos, absorbiendo la sensación de sus palabras. ¿Qué tanto podía creerle ahora,
después de todo lo que había sucedido, del miedo que había sentido al pensar en la vida que él llevaba, en lo que él representaba. Y aún así, su cuerpo deseaba lo que él ofrecía. No puedo hacerle esto a Daniel, dijo, la voz quebrada por la angustia. El niño había sido su razón de vivir durante tantos años, el único vínculo que había mantenido su vida a flote. Él lo sé. Y Miguel levantó el rostro de ella, mirándola con una ternura profunda que la dejó sin palabras. Pero te prometo que no haré nada que lo lastime. Lo que quiero es darles una vida mejor, Lucía. ¿No lo deseas también? Ella lo miró fijamente. En sus ojos leía sinceridad, una sinceridad que no había encontrado en años. El miedo seguía ahí, pero ahora era algo más que solo una sensación de amenaza, era un dolor, una necesidad. Tengo miedo de que todo se repita, dijo, bajando la mirada, tocando su mano. Y no sé qué hacer. Eres demasiado peligroso, Miguel, quieres demasiado. ¿Peligroso para quién? Su respuesta fue firme, llena de una convicción que Lucía ya había sentido antes. Esta vez no era una amenaza vacía, sino una verdad que conocía desde el principio. Lucía sintió que todo dentro de ella se agitaba de nuevo. Él tenía razón, aún lo necesitaba como su salvación, pero al mismo tiempo temía ser el obstáculo. No puedo huir más, dijo con un suspiro, cerrando los ojos ante la fuerza de sus palabras. Pero tampoco puedo confiar plenamente en ti. Y el tiempo nos lo dirá todo, dijo él suavemente, y con un movimiento que la dejó sin aliento, la besó. Lucía no pudo resistirse. No pudo evitar dejarse llevar por el calor de sus labios, por la promesa que le ofrecía. El beso, cargado de pasión reprimida, les envolvió. Y mientras se entregaba a él, Lucía supo que no habría vuelta atrás.